En Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, vemos a Jesús confrontando a los religiosos de la época, que eran los fariseos, diciendo que hay pecado que no es perdonado y se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier otra falta, cualquier otra palabra dice que puede ser perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y dice que no solamente en ese tiempo, sino en el tiempo futuro, aún ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Blasfemia significa pronunciar con desprecio palabras irrespetuosas y ofensivas contra Dios. Y en ese tiempo, cuando Jesús da esta sentencia, él estaba haciendo liberaciones, estaba liberando a endemoniados para demostrar que el reino de Dios se había aproximado y que él, Jesucristo, tenía el respaldo del Padre. Pero los fariseos, a pesar de esta evidencia, decidieron mantener su postura de blasfemia, acusando a Jesús de realizar estas liberaciones por Belcebú, es decir, por el príncipe de los demonios. La blasfemia es más que solo hacer declaraciones espontáneas y despectivas contra Dios. Muchos hacen eso, pero lo hacen más por ignorancia. La blasfemia a la que se refiere la Biblia es la que tiene que ver con el rechazo abierto y voluntario hacia Dios. Es la incredulidad endurecida y voluntaria a pesar del claro testimonio del Espíritu Santo. Un rechazo así no es perdonado por Dios. También encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6, otra clase de pecado que no es perdonable. Dice la Biblia en este pasaje que es imposible que una vez aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes, dice, y recayeron otra vez, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque sería como crucificar de nuevo para ellos mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Este pasaje se refiere a aquellos que tienen conocimiento del Evangelio de Jesucristo, pero que no quisieron comprometerse con Jesús, no quieren cambiar su forma de vivir y están decididos a mantenerse en esa postura el resto de su vida, a pesar de haber conocido del Evangelio. También en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, hay algo similar. Dice aquí el autor de Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nuevamente aquí en este pasaje encontramos a personas que niegan abierta y públicamente la fe cristiana, que pecan voluntariamente después de haber conocido la verdad. La Biblia llama a esto apostasía, es decir, renunciar a la fe que una vez conocieron. Y al que practica esto le llama apóstata. Esta sentencia de no perdonar esos pecados, es decir, la blasfemia y la apostasía, aplica, por supuesto, solo para los no creyentes. Porque los que estamos en Cristo, dice la palabra que estamos libres de condenación. Romanos 8.1 así lo dice. Entonces, esta sentencia de pecados no perdonados no aplica para los verdaderos cristianos.
porque un verdadero cristiano nunca va a blasfemar contra Dios y nunca va a renunciar a su fe. En cambio, los no creyentes pueden llegar a esa clase de pecados imperdonables por la dureza de su corazón. Y se entiende que una persona en esa posición nunca se volverá a Dios, nunca se arrepentirá de su maldad. Es decir, se mantienen firmes en su incredulidad al grado de alcanzar un punto de no retorno. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que le busca clamando por su misericordia. Romanos 10, 9. Dice la palabra que aquel que va al Padre por medio de Jesús no le rechaza, sino que lo recibe. Él está abierto, Él está esperando que la gente lo busque. Pero tristemente hay personas que se mantendrán rechazando a Dios toda su vida hasta la muerte. Ellos no alcanzarán el perdón de Dios. Oremos al Señor. Padre Santo y misericordioso, eres grande y maravilloso Dios, y tú has establecido, Señor, la forma en que cada una de las personas puede llegar a ti, puede alcanzar la salvación y la justificación por medio de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y tú tuviste a bien buscarnos y alcanzarnos para así proveernos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Gracias porque todo pecado ha sido perdonado, Señor. Te pedimos, bendito Dios, por aquellos que no te conocen aún y que están inmersos en una vida de pecado, Señor, que extiendas tu misericordia sobre ellos. Sabemos que si siguen vivos es porque aún tienen oportunidad de volverse a ti, de reconocerte y entregarse por completo, Señor. Manifiesta tu misericordia, Padre, nuevamente enviándoles palabra, enviándoles, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el convencimiento que necesitan para reconocerte, Señor, y puedas perdonar todas sus faltas. Padre, te pedimos por aquellos que aún tienen la oportunidad, por aquellos que aún son alcanzables, aquellos que no han llegado a ese punto de no retorno. Por favor, Padre, alcánzalos, Señor, y ayúdanos, Padre, a darles la palabra que necesitan. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.